Amigas, amigos, bienvenidos. Un placer estar con ustedes hoy en nuestro foro dominical, un programa especial que hemos contactado a Tomás Guadipa, quien es el secretario nacional de Primero Justicia. Está aquí en nuestro estado y es importante conocer detalles sobre esta visita que ha hecho al estado Táchira. Está feliz, Tomás, sobre todo porque están abriéndole las puertas a varios dirigentes de otras organizaciones políticas que están dispuestos a incorporarse a PJ. ¿Cómo lograron eso? Bienvenido. Muchísimas gracias, hermano. Un placer estar aquí en este programa. Saludos a toda la gente que nos escucha y nos está viendo desde Táchira. Siempre es un honor poder estar en un estado donde la gente ha dado una lucha de la cual uno se siente muy orgulloso como venezolano. Bueno, estamos muy contentos. Venimos en una fecha... Feliz. Bueno, venimos a 30 días del proceso electoral. Sentimos que en Táchira vamos a tener un resultado mejor aún que el que tuvimos hace 5 años, que vamos a lograr un gran triunfo. Y venimos en un momento en el cual el partido está viendo llegar a gente muy importante, el que estemos recibiendo a Abelardo Díaz, que es para nosotros la referencia principal de la alternativa democrática en este estado, es un gran honor que junto a él venga un diputado como Homero Ruiz, que se esté incorporando el alcalde de Ureña, Tato García, que estén dirigentes tan importantes como Eduardo Delgado y tantos otros que están sumándose, Goyo Corona, tanta gente que se está incorporando, más de 150 dirigentes en un acto que ha sido importantísimo, demuestra que nosotros estamos trabajando para consolidar una organización política que sea muy popular, que esté muy conectada con la gente, que pueda transformar junto a la unidad al país, y yo me siento muy orgulloso de haber venido a recibirlo junto a Julio Borges, sí. Y el hecho de que estemos los dos aquí en Táchira es una muestra de la importancia que para nosotros tiene como organización este paso que está dando Abelardo, Tato y todo el equipo que está acompañándolos ahí. ¿Cómo lograron eso? ¿La pregunta? Mira, yo creo que con el encuentro, con el pasar del tiempo, conversar, ver que tenemos las mismas posiciones frente al país, que tenemos la misma voluntad de cambio, que compartimos los mismos valores y principios, y la necesidad, por supuesto, de una generación de liderazgo que es una generación renovadora como la de Abelardo, que de traer una organización que esté muy comprometida con el país, que esté muy comprometida con los cambios, que esté muy arraigada en Venezuela como lo está haciendo Primero Justicia, que es la organización que más ha crecido dentro de la unidad democrática. Y pues para nosotros, repito, lo recibimos con muchísimo orgullo, de una forma muy humilde en términos de lo que significa para nosotros el ver que mucha gente cree en Primero Justicia como organización para luchar por el país, y sentimos que a 30 días del proceso electoral que va a consolidar la unidad es una gran oportunidad. Hemos conversado durante 5 años, estamos en la Asamblea Nacional, yo tengo un profundo respeto por el trabajo que tanto Homero como Abelardo han hecho, son dos de los diputados más serios que hemos tenido en la Asamblea Nacional durante este periodo, y bueno, esa lucha le ha valido que le caigan encima a Abelardo como le han caído, sí, y que lo hayan inhabilitado. Y entonces, bueno, en todas esas conversaciones, en todos esos encuentros, pues hubo un momento en que dijimos, yo creo que es hora de que trabajemos juntos, militemos juntos en una causa, y bueno, entiendo claramente que no es Abelardo simplemente, es todo un conjunto de dirigentes, más de 150 dirigentes, que van a consolidar a Primero Justicia como una organización que no se va a prestar para que el gobierno le ponga la mano, que no se va a prestar para que las diferencias que puedan existir se discutan en el Tribunal Supremo de Justicia, y que va a estar firme defendiendo los derechos de los tachirenses. ¿Esta incorporación no les ha traído inconvenientes con COPEI, con ALE? Mira, no, la verdad es que nosotros tenemos una excelente relación con Acción Democrática. ALE ha sido un aliado importantísimo en esta lucha para poder consolidar la unidad. Debo decirte que junto a ellos hemos construido una fortaleza para aglutinar y amalgamar a todas las fuerzas políticas en torno a la unidad. Igual ha pasado con Un Nuevo Tiempo, igual ha pasado en los últimos meses con Voluntad Popular, y en ese sentido nosotros entendemos que sumar es muy importante. Mira, una de las cosas que más me enorgullece a mí de estar ahorita trabajando en Primero Justicia es que no solamente estamos captando dirigentes que tienen trayectoria política, sino el captar mucha gente que votó por el chavismo, que creyó en Hugo Chávez, que votó por Nicolás Maduro y que hoy está arrepentido y está viendo en nosotros ese espacio donde podemos unir a todos los venezolanos. Por tanto, las incorporaciones que vienen nunca son contra una organización, sino más bien para consolidar la unidad. Nosotros somos parte importante de la unidad y queremos ser útiles a la unidad.
de nada serviría Sí. que gente que se vaya de una organización se quede como independiente o se retire de la política, sino que sienta que hay un espacio donde puede seguir luchando, y nosotros lo estamos haciendo con la mejor intención de aportar para la unidad un gran esfuerzo y la mejor calidad de gente. Bueno, en el programa de radio algunos dirigentes llamaron y dijeron que era una afrenta, pues. Bueno, mira, la verdad es que no creo que deba de verse así. Creo que no entiendo quién puede ser una afrenta que un partido consolide con la incorporación de mucha gente que ha decidido dar un paso al frente y compartir con nosotros una casa, una militancia. Esto no es contra nadie, esto es a favor de la unidad, esto es a favor de Táchira, esto es a favor de consolidar una organización que no esté en la diatriba que a veces caen algunas organizaciones de meter en el Tribunal Supremo de Justicia como árbitro. Imagínate, el Tribunal Supremo de Justicia no es otra cosa que una sede del PSV, que una sede del gobierno nacional. Entonces, que un partido de oposición meta al Tribunal Supremo de Justicia como moderador, como el que dictamina las cosas de un partido, es entregárselo al PSV. Entonces, hay gente que ha decidido venirse con nosotros para proteger a la organización de ese tipo de cosas, para proteger a la oposición, y eso, insisto, no puede verse como una afrenta contra nadie. Nosotros tenemos un profundo respeto por Copey. Mi papá fue copeyano, fue presidente de Copey en el estado Zulia, hace ya 39 años que murió, pero yo tengo hermosos recuerdos de lo que fue su militancia en Copey y un profundo respeto por quienes militan en Copey. Pues en Acción Democrática hemos tenido una relación excelente con Henry Ramos Aluz, que es su secretario general. Yo tengo una admiración personal por Rómulo Betancourt. Así que aquí el que esté hablando de que esto es una afrenta es una tontería, en un momento en el cual con los únicos que tenemos ahorita un conflicto importante es con el madurismo, con el gobierno de Maduro, por el daño que le está causando a todos los venezolanos. ¿Hay una reestructuración en PJ en el Táchira? Mira, hay como una especie más que de reestructuración, es de relanzamiento. Hay una comisión que está encabezada por Eduardo Marín, por Homero Ruiz, por Abelardo Díaz y por Gustavo Gandica, que van a entrar en un proceso de relanzamiento del partido en cada municipio, de acuerdo a los cuadros que se están incorporando, las responsabilidades que ellos van a asumir, y en ese sentido pues creo que es un momento muy grande, muy importante para el crecimiento de una organización que quiere estar al servicio de la gente. Sí, se incorporan trabajando. Claro, absolutamente. En Primero Justicia, lo que marca el espacio de cada quien es el esfuerzo y el trabajo que viene haciendo, y yo debo reconocer pues en nuestros dirigentes, tanto Eduardo como Gustavo, como toda la dirección regional, la apertura que han tenido para recibir toda esta cantidad de gente que son liderazgos ya muy consolidados en el Estado y que demuestran pues que para nosotros no es importante guardar un espacio para alguien, sino tener un espacio de servicio de la gente, y eso es lo que tenemos. Tomás, antes de entrar en el tema nacional, que lo vamos a tratar por supuesto, hay el caso particular de Yosmar González, la candidatura en la zona de Montaña Alta. ¿Qué se va a hacer con eso? Mira, allí nosotros hemos tenido conversaciones importantes con Copey con la intención de evitar que sigan utilizando el Tribunal Supremo de Justicia como instrumento para dirimir cuestiones que hacen un gravísimo daño a la unidad. Insisto, el Tribunal Supremo de Justicia no es otra cosa que una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, y el que utiliza el Tribunal Supremo de Justicia está entregando al Partido Socialista Unido de Venezuela el destino de su organización. Y nosotros no somos responsables de lo que allí pasó. Nosotros lo que estamos tratando es de proteger al elector, al que me está viendo, que cuando vaya a votar, vote por la unidad, con la garantía de que la persona por la que están votando es una persona que ciertamente va a defender los intereses del Táchira en ese estado. Nosotros esperamos que haya que recapaciten todos aquellos que se han ido fuera de la unidad y que apoyen nuestras candidaturas por una cosa muy sencilla. Aquí lo importante no es Tomás Guanipa, no es Yosmar, no es ninguno de nosotros, es la unidad y el cambio que el país está reclamando. Entonces la tarjeta de la unidad está muy por encima de cualquiera de nuestras aspiraciones, y en ese sentido yo creo que tenemos que tener todos claridad que nosotros no podemos estar esperando ahorita a ver cómo algunos cuidamos nuestros espacios particulares ni nuestras aspiraciones. Muy bien. Tomás Guanipa es nuestro invitado en el día de hoy, el secretario nacional de Primera Justicia. Al regreso pues vamos a hablar sobre este tema del Tribunal Supremo de Justicia, ese calificativo que les he dado, que es la sede, la casa del PSV. Una de las sedes.
Muy bien, continuamos con Tomás Bonifa, nuestro invitado en este programa especial de Foro Dominical. Te decía, esa acotación que dice que el Tribunal Supremo de Justicia es una de las sedes del Partido Comunista del Partido Socialista. Es que ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que nosotros durante 17 años hemos visto cómo todos los poderes han sido absolutamente secuestrados por el Poder Ejecutivo. Y más que por el Poder Ejecutivo, por una tendencia política, por una organización política. Entonces es absolutamente deplorable que tú estés en la Asamblea Nacional y quien dirige la Asamblea Nacional actúe dentro de la Asamblea Nacional como el jefe de un partido político y no como el presidente del Parlamento Nacional, que por cierto tiene como condición fundamental el que sea un espacio donde todos somos respetados y donde la palabra está por encima de la descalificación. Entonces, eso es una cosa inaceptable, que por ejemplo, el presidente de la República dé órdenes de quién hay que investigar en Fiscalía, demuestra que la Fiscalía también forma parte del control que tiene el Ejecutivo Nacional y el partido de gobierno. Entonces, para mí, las instituciones públicas hoy están secuestradas. Y más que actuar como instituciones públicas, son como sedes del partido de gobierno. Y eso es absolutamente nefasto para la democracia de un país. Y por eso digo que la forma como el Tribunal Supremo de Justicia ha venido actuando, como ha actuado la Fiscalía y como ha actuado también la Contraloría y también la Asamblea Nacional, pues son actuaciones absolutamente apegadas a intereses particulares y políticos y no a los intereses nacionales. Por eso, la importancia de liberar la Asamblea Nacional y de convertirla en la primera institución no controlada por el Ejecutivo en estos 17 años, que pueda ser un contrapeso de poder, que pueda ser una institución que esté al servicio de la gente y no al servicio de una fracción política, que pueda ser de las leyes útiles para los venezolanos y que pueda ser del Parlamento Nacional un parlamento donde la gente sienta que se está trabajando en función de su calidad de vida. Quien ordena entonces en el Tribunal Supremo de Justicia es Diosdado Cabello. Mira, yo no sé quién de ellos, porque pareciera que hoy el poder se lo reparten entre varios, pero lo que sí está claro para mí es que todos los poderes están secuestrados por el Poder Ejecutivo, que no hay una independencia de poderes en el país, que eso es absolutamente negativo para la democracia venezolana, que no simplemente la democracia es votar, la democracia también es pesos y contrapesos de poder, autonomía en los poderes, y hoy en Venezuela esa regla que es fundamental de la democracia no existe y nosotros tenemos que rescatarla desde el Parlamento Nacional. ¿Quién da las órdenes? Mira, a veces tú ves en televisión, Maduro manda a investigar a alguien, al otro día está la fiscal declarando la investigación, sí. Maduro dice que va a firmar un acuerdo para respetar resultados y al otro día el Consejo Nacional Electoral presenta al país un acuerdo que es el mismo que presentó Maduro. Entonces, ¿quién manda a quién? Yo creo que es muy ¿Cómo se acaba eso? Bueno, cambiando la Asamblea Nacional. Eso es el primer paso para que en el país haya un cambio institucional. Desde la Asamblea Nacional nosotros tenemos la autoridad constitucional para poder promover leyes en favor de la gente, para poder sanear las instituciones públicas. Acuérdate que la Asamblea Nacional es quien designa magistrados, es quien designa Consejo Nacional Electoral, es quien designa Contralor, quien designa fiscales. Y en términos de eso nosotros podemos lograr que empiece a haber en Venezuela unas instituciones absolutamente independientes del gobierno, que eso va a ser muy provechoso para poder entrar en una agenda social, política, económica, que esté en función de la gente y no en función de ver cómo esto se perpetúa en el poder. Para ello se necesita mayoría. ¿Cuántos aspiran ustedes, diputados, a tener? Mira, yo a mí no me gusta esos roles de los pronósticos y de jugar a ser estos tipos que son profetas, pero sí te digo que lo que yo he visto en la calle, yo he recorrido Venezuela entera, encabezo la lista de Distrito Capital del municipio de Libertador y allí hemos entrado a sitios donde antes era imposible caminar. Te voy a decir cosas que son recurrentes. Primero, gente oficialista que te dice que todos los días, que siempre votó por Hugo Chávez, que votó por Nicolás Maduro y que esta vez va a votar por un cambio. Hace apenas 2 días, en una caminata que teníamos en la avenida Locuna, un tupamaro se me acercó, tupamaro, que me dijo que creyó en la Revolución Armada inclusive, y me dice, yo siempre seré fiel a Chávez, pero esto tiene que cambiar porque esta gente no sirve. Y una joven como de 20 años que se me acercó y me dijo al oído, bueno, no quería que lo escuchara nadie, soy de la juventud del PSUV, pero voy a votar por ustedes en esta oportunidad. Entonces yo creo que vamos a obtener un triunfo muy contundente el 6 de diciembre. Y aunque las encuestas hablan de una amplia ventaja en número de diputados, yo creo que el resultado va a ser inesperado para el gobierno e inesperado para nosotros mismos en términos de la contundencia del voto popular ese día. Sí, pero ya hay tendencia. No, hay una tendencia irreversible. La encuestadora
que más usa el gobierno, que es la encuestadora del señor Chemel, habla de 32 puntos. Imagínate tú, Sí. cuando Chemel, que siempre ha apostado por el triunfo del gobierno en todas las circunstancias, hoy dice que hay 32 puntos a favor de la oposición, la encuestadora Atanálisis habla de más de 30 puntos, encuestadora Consultora 21, la más importante del país, habla de más de 25 puntos, encuestadoras tan importantes como Seija, muy utilizadas por el gobierno también para sus análisis, habla de mucho más de 20 puntos. Entonces te das cuenta que ya hay una tendencia irreversible, hay una voluntad de cambio muy clara en el país, y eso nos hace ser estar muy esperanzados de lo que puede ser un cambio en Venezuela, porque el 6 de diciembre se convierte en una válvula de escape a la olla de presión en la que ha habido Venezuela. Mucha gente en la que se ha convertido Venezuela. Mucha gente dice, ¿por qué no ha habido un estallido social en el país? Pues sencillamente porque yo siento que la humillación y la indignación que la gente siente que hoy puede expresarla a través del voto, porque tenemos un proceso electoral al lado. Por eso todos tenemos que luchar para que ese proceso electoral se dé, para que se dé de la mejor forma, para que se dé además respetando la voluntad del pueblo, para que se dé además haciendo de eso una herramienta de unión de todo el país. Y por eso yo creo que el 6 de diciembre vamos a obtener un triunfo contundente, que por cierto en Táchira va a ser superior al que nosotros esperamos por el daño que este gobierno le ha hecho a un estado tan importante como el Táchira. Bueno, y recorriendo el país, lo has hecho, ¿qué te dice la gente? Mira, lo primero es que la gente quiere un ¿Va a cambio. votar? ¿Quiere votar? Lo primero, la gente te habla de cambio. Es impresionante cómo hace apenas 3 años, cuando hubo la elección entre Hugo Chávez y Enrique Capriles, la gente sentía miedo a la palabra cambio por lo que podía generar incertidumbre en muchos ciudadanos. Hoy el denominador común, chavistas, no chavistas, opositores o independientes, es cambio. La gente quiere un cambio en el país porque nadie puede acostumbrarse a vivir haciendo colas para todo. Y si para muestra un botón, en este estado yo creo que ha sido el estado al que más colas han sometido a la población. En segundo lugar, la gente quiere participar y votar. Yo creo que la participación va a ser muy elevada. Siento en sectores oficialistas que han sido muy radicales, estoy hablando de pueblo, dos tendencias. Una tendencia a votar por el cambio y otra tendencia a abstenerse. Entonces siento que del lado del oficialismo va a haber una abstención que antes no ocurría. ¿Y a quién le favorece la abstención? A nadie. Yo quiero que todo el mundo vote, porque creo que la expresión de un pueblo unido en la calle, ojalá lleguemos al 85% de participación electoral. Y al pueblo venezolano le gusta votar. Pero es que además votar en un momento como este, donde tú sientes tanta indignación acumulada, pero también puedes sentir la esperanza de que tu voto puede cambiar la realidad. Sí. Es tan hermoso para el país que tenemos que construir, que yo tengo la sensación que aquí va a haber un tsunami electoral. Y va a votar mucha más gente de lo que ¿Y hay buenos candidatos para eso? Mira, yo creo que sí. Ahora sí quiero decir con toda certeza, el peor de los candidatos de la unidad es mucho mejor que el mejor de los candidatos del PSUV. Porque los candidatos del madurismo representan las colas, el desabastecimiento, el cierre de la frontera, los servicios públicos que no funcionan, el aislamiento del estado Táchira. Y en ese sentido, pues yo creo que todos tenemos que entender que aquí el candidato es el pueblo venezolano. Cuando yo vaya a votar, yo particularmente no voy a votar por Tomás Guanipa, voy a votar porque mis hijos puedan vivir en Venezuela, puedan crecer en Venezuela, puedan formarse en este país y quedarse para siempre. Voy a votar para que mi familia pueda vivir mejor. Y así yo creo que tiene que votar cada venezolano. Por eso yo insisto tanto que no importa quién sea el nombre del que esté en el tarjetón. Lo importante es la sigla de la unidad, porque es la alternativa a este gobierno y es porque es la posibilidad de cambiar este modelo económico nefasto que Nicolás Maduro le ha impuesto a los venezolanos. Muy bien, Tomás Guanipa, nuestro invitado en nuestro programa especial. Al regreso vamos a hablar, Tomás, sobre cuál es la salida del país. Ya regresamos. Muy bien, vamos a continuar con nuestro programa especial con Tomás Guanipa. Te decía, ¿cuál es la salida en el país? Mira, yo creo que la salida es la participación de todo el pueblo en un cambio, de todo el país. El 6 de diciembre empieza un cambio muy electoral, ¿no? Electoral, absolutamente. Es que no hay otro mecanismo. Cualquier otro mecanismo puede ser muy traumático para los venezolanos y yo creo que nadie gana. Por eso a veces cuando el gobierno habla de masacres, de confrontación, de vamos a defender la revolución en la calle, cuando invita a la violencia de una forma absolutamente clara, lo que está demostrando es el profundo miedo que tiene
a los cambios en paz, porque nada más permanente, nada más consistente, nada más estable que un cambio en paz. Y el cambio en paz es el que queremos nosotros, lo que no queremos que estén las ciudades militarizadas, que no queremos que el miedo se apodere de la gente, que no queremos que el amedrentamiento de un gobierno te obligue a hacer cosas con las que tú no estás de acuerdo. Entonces la salida no es otra que participar, y lo dijimos muy claramente el año pasado. El año pasado, cuando aquí se dieron debates muy fuertes sobre cuál era el mecanismo, siempre Primero Justicia dijo: nuestra salida es participar en el proceso electoral y que sea el pueblo el que demuestre que hay una nueva mayoría, que se impone a través del voto popular, que se impone una salida democrática. Una salida democrática y electoral a un régimen que tiene claramente rasgos autoritarios y no democráticos. Entonces, ese es el reto. ¿Es lo más complicado? Por supuesto. Quien controla el Consejo Nacional Electoral, controla las instituciones, pero no controlan la conciencia de la gente. Claro. Y en ese sentido yo creo que nosotros vamos a lograr que el pueblo dé una demostración de democracia tan grande el 6 de diciembre, que las cosas en Venezuela van a cambiar mucho más rápido. Bueno, yo creo que por eso es que la gente llama a los programas de radio, llama mucho la gente y dice: bueno, después del 6 de diciembre no vamos a tener colas en los supermercados. Bueno, porque es que eso es un tema muy importante que tenemos que decir. O sea, nosotros no vamos a tener salidas mágicas, no hay soluciones mágicas a los problemas de los venezolanos, porque son 17 años de un modelo económico equivocado y 2 años de un gobierno nefasto, el peor de los gobiernos que hemos tenido en la historia del país, donde en vez de resolver los problemas, lo que han hecho es profundizarlos, donde ha aumentado en un año 300% la canasta alimentaria y la canasta familiar. La inflación llega al 200%, de la inflación más alta que hayamos tenido en la historia del país. La devaluación del salario del trabajador es una cosa absolutamente nefasta. La falta de producción en Venezuela por una política económica de destrucción del aparato productivo para privilegiar lo que es la importación de cosas de otros países por el guiso que hay alrededor de eso, han hecho que se haya destruido la economía y la calidad de vida del venezolano. Ahora, decirle a los venezolanos que nosotros ganamos el 6 y el 7 están resueltos los problemas, sería engañar tampoco. Pero lo que sí queremos decir es que a partir del 5, la agenda de la Asamblea Nacional ya no va a ser llamar fascista a Abelardo Díaz, ya no va a ser tirarle un micrófono a William Dávila, ya no va a ser partirle la nariz a María Corina Machado, ya no va a ser allanar la inmunidad parlamentaria a Richard Mardo, ya no va a ser hablar de la defensa del régimen de Libia cuando nosotros llevamos la reforma de la ley de alimentación para darles estatiques a pensionados y jubilados, sino que la agenda de la nueva Asamblea Nacional va a ser cómo logramos nosotros una ley de producción nacional para producir en Venezuela lo que estamos comprando afuera. ¿Cómo rescatamos el salario en un debate sobre cómo debe ser el modelo económico en un país donde el gobierno ha dolarizado la economía? Todo lo que compran los venezolanos lo compran con un valor equivalente a dólares, menos el ingreso de su salario. ¿Cómo vamos a lograr que exista en Venezuela libertad plena para que nadie se castigue por pensar distinto y logramos una ley de amnistía para los presos políticos? ¿Cómo acabamos con la figura de la inhabilitación política? ¿Y cómo vamos a construir soluciones para los problemas de la gente? ¿Cómo discutimos en Venezuela un nuevo modelo económico eso es lo que sustituya? Lo primero, eso es lo que tenemos que hacer en la Asamblea Nacional. Entonces a la gente hay que decirle: no se acaban los problemas, sobre todo porque vamos a tener el mismo presidente, que ha sido cada medida que toma es peor que la otra, pero sí vamos a tener un contrapeso que es una Asamblea Nacional discutiendo los problemas de la gente, marcando pautas de cómo deberían hacerse las cosas en Venezuela y generando cambios que sean sensibles en términos de la mejoría de la calidad de vida del venezolano. Este caso del salario mínimo. Sí, bueno, es una cosa insólita. Aumentan el salario mínimo, lo han aumentado 4 veces este año, pero la inflación ha sido del 200%. Entonces, el aumento del salario mínimo durante este año no llega ni siquiera al 25% de lo que ha sido la inflación durante el año. Es decir, tú ganas hoy 16.000 bolívares como salario mínimo y eso no te alcanza para comprar la canasta básica familiar, porque está ya rondando los 100.000. Es decir, necesitas 10 salarios mínimos para poder tener lo que tú requieres como una persona simplemente para satisfacer tus necesidades familiares en un mes. Entonces es una cosa absolutamente humillante que tú trabajes 30 días y que el salario que tú devengas no te alcance para absolutamente nada. En un país donde antes producíamos caraota y ahora la caraota cuesta más de 1.000 bolívares el kilo. En un país donde antes exportábamos arroz y ahora te traen 400.000 toneladas de arroz. En un país donde antes producíamos la carne y ahora resulta que se la traen de Brasil y vemos como un barco se hunde y mueren 5.000 reses que venían para satisfacer el mercado de carne en Venezuela. Es una cosa que tú no puedes comprender al nivel de deterioro que este gobierno ha llegado, al nivel de daño que este gobierno le ha hecho al pueblo, y entonces el rescatar el salario, que por cierto estoy siendo acusado ahorita en fiscalía, imagínate tú, los que hacen negocio con los dólares de los venezolanos, los que tienen cuentas afuera
como el primo de Rafael Ramírez, que se le consigue una cuenta de 400 millones de euros en Andorra, vienen y me acusan a mí porque yo estoy hablando de dolarizar el ingreso de los venezolanos. Pues sí, en un país donde todo es en dólares, tú no puedes decir al venezolano, tú ganas en bolívar devaluado, en un bolívar que no vale nada, mientras el gobierno gana en dólares y te hace gastar en dólares. Porque cuando tú compras cualquier producto, ese producto viene de afuera y lo compraron en dólares y te están traduciendo ese costo en bolívares, pero con un monto en dólares. Y lo que yo quiero hacer con el salario es que discutamos cómo rescatamos el poder adquisitivo del venezolano. Para eso hay que entrar en una discusión de fondo sobre el modelo económico que ha fracasado y generar un modelo económico productivo con un mecanismo cambiario que sea sano. No puede ser que en Venezuela existan cuatro sistemas cambiarios: el de 630, que es el de los guisos del gobierno, el de 12 bolívares, el de 200 bolívares y el paralelo que ronda los 800 bolívares. Tan irreal es el de 800 bolívares como irreal es el de 630. Entonces tenemos que sincerar la economía del país, porque quien paga los platos rotos es la gente. Tú sabes que es doloroso ver a una señora de 80 años haciendo una cola, cuando ya a esa edad debería estar tranquila en su casa. Sí. ¿Para qué? Para comprar azúcar. O ver a una madre que está dando pecho en plena cola con un bebé recién nacido, arrastrando las latas de leche que consiguió en la segunda cola que le ha tocado hacer. O ver a una madre desesperada porque su hija no deja de convulsionar y ha pasado 2 días entre Barquisimeto, Acarigua y Araure buscando una medicina que no consigue para que su hija deje de convulsionar. Ese es el país que nos está dejando Nicolás Maduro, y nosotros tenemos derecho a buscar mecanismos para lograr que ese cambio pueda generar mejor calidad de vida para los venezolanos y cambiar esta triste realidad que no tenemos ningún derecho a estar viviendo ninguno de los venezolanos. La denuncia es que no hay producción en el país. La denuncia que dice la gente, pues. Bueno, no, es que no hay producción en el país, eso es evidente. Hace 2 días estuve en Barinas y me contaba un ganadero que él llegó a tener una finca con 5.000 cabezas de ganado, se la expropiaron, logró hace como una semana que uno de sus encargados entrara a la finca a ver, no hay ni una cabeza de ganado. No hay ni una cabeza de ganado. Bueno, ¿qué hacen con eso? Los que se encargan de eso terminan vendiéndola. ¿Qué pasó con Agroileña, que era tan importante para la producción agropecuaria en estados como Táchira, como Mérida, como Trujillo? La acabaron, y el pequeño productor, el campesino, ya no tiene ni quien lo financie, ni quien le dé los químicos que necesitan para poder tener pues una cosecha para poderla vender, y por eso ha caído la producción de papa. Es decir, es el desmadre. Este gobierno, sí, con la política de expropiación, ha tenido una actuación que ha sido un desmadre para los venezolanos, y eso tenemos que recomponer. Solamente se utiliza en el sur. Bueno, pero no, bueno, gracias a Dios no es grosería, pero el desmadre quiere decir cuando ya tú no crees ni en tu, acabas todo. Bueno, Tomás Guadipa está con nosotros. Al regreso vamos a hablar sobre el reto que tiene el Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo no? Ya regresamos. Bueno, le decía a Tomás Guadipa sobre el reto que tiene el Consejo Nacional Electoral y tratar de que la gente pues crea en la actividad que está haciendo. Bueno, sí, el día viernes tuvimos una reunión con Tibisay Lucena, en nombre de la Unidad Democrática, donde hablábamos de todas estas cosas. Primera cosa que le planteábamos es la regulación de la campaña. Vamos a hacer que el Consejo Nacional Electoral por fin le ponga un parado al gobierno en la utilización de los recursos públicos y en la utilización de cadenas para hacer campaña a su candidato. Tienen que lograrlo, tienen que hacerlo. En la noche lo declaró, pero nosotros decimos, no es simplemente una declaración, es que ustedes tienen que ejercer la autoridad como ente electoral para que eso no ocurra. En segundo lugar, el voto asistido. Decía la presidenta del Consejo Nacional Electoral que ella, si hay una cosa que deplora, es el voto asistido. Nosotros le decíamos, bueno, entonces vamos a hacer una campaña para que no exista voto asistido, para que la gente pueda votar libremente. En tercer lugar, la ratificación de que el voto es secreto, y eso lo quiero dejar muy claro en este momento. El voto es absolutamente secreto, no existe forma alguna que alguien sepa por quién usted votó. Usted puede votar libremente y nadie va a saber por quién usted votó. Sin miedo. Sin miedo. Bueno, yo me he encontrado con funcionarios públicos que me dicen, siempre he votado por la oposición, y en el trabajo digo que voté por el gobierno, y a mí no me han votado, me dicen ellos. Y eso es así, o sea, el voto es absolutamente secreto, y hay que rescatar nuestra dignidad como pueblo. Y ese día nosotros le decíamos al Consejo Nacional Electoral la importancia de por fin aprobar
la incorporación de UNASUR como observadores internacionales, pero también le insistimos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral la importancia de tener a la Organización de Estados Americanos como observadores internacionales para la transparencia. Le decíamos que no entendíamos cómo el gobierno se negaba a eso, si más bien que ellos deberían ser los primeros interesados en una elección transparente, y también pues lo que hemos dicho una y otra vez, que los resultados se den por circuito. Si Táchira ya votó y ya cerró las urnas electorales y ya sabemos quién ganó en San Cristóbal, si ya sabemos quién ganó en Montaña Alta, en la frontera, en cada uno de los circuitos, si es irreversible, díganlo de una vez, cuál es el problema, rápido, para que la gente tenga la tranquilidad y vayamos sacando cuenta cuántos diputados vamos a tener en estos días. Así es, inmediatamente, con voto manual, con voto manual, cerraban las 6 de la tarde, ya había tendencia. Y hay otros países, por cierto, amigos del gobierno bolivariano, que cierran las urnas y a la media hora empieza el conteo por televisión. En televisión se va viendo cuáles van siendo los resultados. ¿Por qué no hacerlo aquí? Bueno, hay un compromiso de que esta vez el resultado va a ser mucho más temprano, mucho más ágil, y pues nosotros no tenemos ninguna duda que el Consejo Nacional Electoral haga lo que haga en este proceso. No le va a quedar alternativa que cantar el resultado electoral. Y que se respeten los resultados. Pero por supuesto, nosotros siempre hemos respetado los resultados cuando los resultados expresan la voluntad del pueblo. Quienes tienen que decir eso es el gobierno, porque el gobierno es el que dice que no va a aceptar que nosotros ganemos la Asamblea Nacional. Es Nicolás Maduro el que dice que si nosotros ganamos va a haber una masacre. Es Nicolás Maduro el que le está tratando de meter miedo a la gente. Miedo a lo que hay que tenerle miedo a Venezuela es que sigamos con la frontera cerrada. A lo que hay que tenerle miedo a Venezuela es que siga la frontera con un comercio que hoy está por el 20% de lo que antes era. Bueno, de eso te iba a preguntar sobre el caso de la frontera, ¿no? Pero por supuesto. Y la situación del Táchira, San Antonio Ureña. Bueno, Nicolás Maduro se tiró esta perla hace apenas unos días. Si tiene que estar cerrada la frontera 2 años, estará cerrada 2 años. O sea, le importa nada lo que está pasando con el venezolano que vive en el Táchira. Eso no puede ser. Al tachirense no se le puede seguir maltratando como se le está maltratando. Yo siento una profunda admiración por el tachirense porque ha resistido este embate tan duro que le ha propinado el gobierno nacional. Nosotros tenemos que ver cómo rescatamos la dignidad del tachirense. Por eso también desde la Asamblea Nacional vamos a promover por una frontera mucho más sana, por una frontera mucho más viva, por tener zonas económicas que sean especiales de acuerdo a las zonas fronterizas en las que vivimos, por tener un estado Táchira que no esté aislado. Yo tuve que pasar 3 horas para llegar a Táchira después de haberme montado en un avión, llegar al Vigía, montarme en un carro, venir durante 3 horas, porque está prácticamente aislado un estado tan importante como este. Y yo, aunque voy a ser electo por Caracas, yo tengo un compromiso absoluto con la descentralización y en el caso especial para mí es defender al Estado. Y las zonas económicas especiales con fronteras abiertas. Claro, es que no puede ser de otra forma. Para que haya frontera abierta además tiene que tener una economía sana. Claro. El problema es el gobierno nacional, el problema no es el tachirense. Este gobierno ha llamado a los tachirenses bachaqueros, los han llamado contrabandistas, los han llamado coleros profesionales. Pero ¿qué culpa tiene el tachirense de que el gobierno tenga la situación económica como la tiene? Más bien son víctimas de esa situación. Entonces yo sí creo que a lo que hay que tenerle miedo es que esto siga así, y a lo que hay que tener esperanza es saber que con nuestro voto podemos cambiar las cosas. Por eso la invitación a todos a votar con mucha fuerza el 6 de diciembre, con entusiasmo, con alegría, a convertir la indignación en esperanza y a pasar factura al gobierno, pero también abrir las puertas al futuro. Para pasar factura como sea. ¿Qué te dice ese término de como sea? Mira, yo creo que es un término para tratar de aglutinar a su propia gente. Es un término que para algunos puede ser un término de arrogancia, pero para mí es un término de profundo miedo. Es un reconocimiento expreso, claro, de que están perdiendo el proceso electoral y que le quieren hacer creer a la gente que ellos pueden cambiar el resultado. Eso no va a ocurrir, amigos, no va a ocurrir. El Táchira ya ha dado muestras clarísimas que cuando se vota y triunfan, ahí están los resultados. En este estado, Enrique tuvo una de las victorias, Enrique Capriles, más contundentes que tuvo en el país. En esta oportunidad yo creo que se puede replicar y ampliar esa diferencia. Lo que tenemos es que votar masivamente, con nuestra conciencia. No tengamos miedo, que nadie puede saber por quién votamos, y salgamos a votar con mucha alegría, porque al final estamos construyendo una patria nueva. Y nada más hermoso que poderle contar a nuestros hijos que con nuestro voto logramos el cambio en el país. Cuando alguien supo que te iba a entrevistar, me dijo, pregúntale que por qué no hablan de Daniel Ceballos. Bueno, con Daniel hemos tenido comunicación cuando estuvo
En Ramo Verde conversamos con él, hace pocos días hablé también con Lilian Titori. Yo tengo un profundo respeto por Daniel, lamento profundamente lo que está ocurriendo, es una muestra de cómo este gobierno persigue a quien piensa distinto. Daniel tiene la legitimidad de haber ganado la elección como alcalde y a los pocos meses le quitan. Eso es una muestra que este gobierno no respeta resultados electorales, así que lo que tienen que decir si van a respetar o no los resultados son ellos. Lo apresan, después ganan unas primarias, lo mantienen preso y no lo dejan ser candidato. Pero lo importante es que tanto para Daniel, como para Leopoldo, como para Antonio Ledesma, como para los estudiantes, los policías metropolitanos que están presos por pensar distinto, nosotros vamos a promover una ley de amnistía, pero también queremos luchar por todos los venezolanos. O sea, para nosotros, esos sacrificios que ellos están haciendo, esa denuncia que me hacen a mí, la amenaza de allanarme la inmunidad parlamentaria, lo que le hicieron a Abelardo Díaz, todos esos son sacrificios pequeños frente al sacrificio terrible que está pasando el pueblo de Venezuela. Por eso la mejor forma de defender a Daniel Ceballos es lograr un gran triunfo electoral el 6 de diciembre para devolverle la libertad, pero principalmente también para devolverle la libertad y la calidad de vida a todos los venezolanos. Bienvenido al Pacho. Muchísimas gracias, hermano, un placer. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Tomás Guanipa ha sido nuestro invitado en este programa especial del Foro Dominicano. Y ustedes, amigos, gracias por habernos permitido ingresar hasta sus hogares. Será hasta una nueva oportunidad.